Buen día, jóvenes. Sinceramente es un gusto de poder saludarlos por este medio. Eh, la situación pues lo ha meritado y pues debemos de realizar las diferentes formas, ¿verdad? Para poder llevar el aprendizaje necesario para cada uno de ustedes. Sinceramente, bienvenidos al curso, ¿verdad? Nuevamente a lo que es el curso de contabilidad de sociedades, ¿verdad? Que hasta este punto, esperando que hemos aprendido varios aspectos que son importantes. Incluso ustedes, pues, han sido testigos, ¿verdad? De todo lo que, pues, gracias a Dios hemos podido aprender. En el primer bloque, pues que ya vimos lo que es una, una generalidad, ¿verdad? O una forma de poder ver lo que es la contabilidad general, que incluso si ustedes se recuerdan, ya vimos y hemos practicado lo que es el inventario, el balance de apertura, el libro diario, el libro mayor, el balance de comprobación. Había quedado por situaciones de tiempo, pues habíamos quedado inconcluso con respecto a los temas de lo que son los libros de compras y ventas, los libros de cuentas corrientes de clientes y proveedores. No es complicado, sí, pero hasta cierto punto, bueno, por la situación del tiempo, considero tal vez dejarlo un poquito a un lado, ¿verdad? Seamos más adelante, pues primero Dios tendremos la oportunidad de poder verlo así de la mejor manera. Entonces, dejando a un lado esos temas, ¿verdad? Seamos, eso lo voy a retomar más adelante, como lo vuelvo a repetir, no es complicado, es sencillo, ¿verdad? Pero pues considero que mejor iniciar ya con lo que es el tema de lo que nos compete, que sería la contabilidad de sociedades, ¿verdad? Que pues son los nuevos temas sumamente importantes para este grado, ¿verdad? Y especialmente para ustedes como son estudiantes eh, de cuarto perito, ¿verdad? Somos como futuros contadores, entonces debemos de saber algunos temas sumamente importantes, incluso vamos a ver aquí unos pequeños conceptos que ustedes pues van a tenerlo a la mano, yo se los voy a enviar, o más que todo ya está ahí subido en esta página, ¿verdad? Ustedes lo van a poder descargar, incluso solo para que veamos a qué me refiero y para que no estemos en cero, ¿verdad? Incluso, pues, de igual manera, ustedes tienen que leer este documento especialmente, ¿verdad? Seamos aquí, coloqué un título de lo que es la contabilidad de sociedades, ¿verdad? Seamos, ustedes lo van a leer más adelante, ¿verdad? Para poder aprovechar el tiempo y más que todo para que ustedes lo puedan analizar, ¿verdad? Estos son unos conceptos básicos. En el que nosotros como contadores pues debemos de conocer. Tenemos aquí el concepto de lo que es la contabilidad de sociedades, como ustedes pueden ver, nos menciona que es una rama de la contabilidad en la que las técnicas contables se aplican en las actividades económicas propias de las empresas propiedad de una sociedad, somos una persona jurídica, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de sociedad, incluso en breves momentos vamos a ver qué es lo que es, a qué se refiere con lo que es una sociedad. Después dice, rigiéndose por las mismas normas en las que se fundamenta la contabilidad de términos generales, así como en el Código de Comercio y la Escritura Pública de Constitución. Acá coloqué una parte negrita, ¿verdad? Usamos este es sumamente importante, lo que rige todo lo referente a lo que son sociedades, ¿verdad? Y también todo lo relacionado a lo mercantil. ¿Sí? O sea, todo lo relacionado al comercio y demás. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos el Código de Comercio que regula todo ese aspecto y otro dato muy importante dice la escritura pública de constitución. ¿Verdad? Hacemos cuando se crea una empresa, una sociedad, ¿verdad? Siempre va a estar avalado por una escritura pública. En la escritura pública de constitución, pues va a determinar quiénes son los socios, quiénes inician la empresa, ¿verdad? De igual manera, el capital, qué tipo de sociedad es y demás, ¿verdad? Sabemos, esos son dos puntos sumamente importantes. Vuelvo a repetir, lo que es el Código de Comercio y la escritura pública de constitución. Dice que en la contabilidad de sociedades, el contador, además de registrar todas las transacciones de la empresa, también deben hacer los cálculos necesarios para establecer, dice, de acuerdo a la escritura social, cuánto le corresponde
de ganancia o dividendos a cada socio o accionistas, o por el contrario, si se obtiene pérdida o déficit, la distribución de la misma. ¿A qué se refiere con ello? Recordemos que cuando se crea una empresa, sin importar el dueño, veamos si es que solamente es una persona o si es una sociedad que por lógica sería ya mayor a una persona, se puede ser dos, tres, 10 y más socios, ¿verdad? Eh, Su fin primordial siempre va a ser poder generar un lucro, ¿verdad? Recordemos cuando decimos un lucro, una ganancia, en la cual pues por lógica se emplea o se empieza lo que es una empresa para generar las diferentes utilidades en un tiempo determinado y así pues ellos puedan obtener beneficios al momento de crear una sociedad, ¿verdad? Al momento de crear una empresa. Aparte de ello, tenemos lo que son la persona individual y persona jurídica. No le voy a dar tanto realce, espero que ustedes lo puedan leer, ¿verdad? Incluso es una tarea de que ustedes tienen que leerlo. La persona individual, lo que dice la persona jurídica, lo que es el capital, ¿verdad? Seamos ya en algún momento dado, pues nosotros hemos visto a qué se refiere con el capital y algo muy importante que si ustedes ven en esta última frase del concepto del capital que dice representa la diferencia entre el activo y el pasivo, era algo muy común y algo muy sencillo de poder verlo desde ese punto de vista o desde un punto de vista contable, ¿verdad? Pero igual como lo vuelvo a repetir, leen esa parte de lo que es el capital. La cuenta promesa lo vamos a tocar más adelante en un ejercicio práctico, solo para que ustedes puedan tener la idea de qué es una cuenta promesa. La razón social, de igual manera, cuando ustedes lean el código de comercio, a qué se refiere, ¿sí? Por favor, ahí leen lo que es la razón social, ¿sí? Más adelante, pues si se da una situación de dificultad o dudas más que todo, igual lo vamos a resolver. El punto es poder comprender a qué se refiere. Ahora bien, el concepto de sociedad, si ustedes se dan cuenta, tenemos dos conceptos de lo que es una sociedad, ¿verdad? Seamos aquí tenemos dos conceptos de lo que es sociedad. Vamos a leer el primero que dice sociedad. Es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias, ¿verdad? Seamos, eso lo menciona según el artículo 1728 del Código Civil en Guatemala. Si nos damos cuenta, dice que es un contrato por el que dos o más personas, ¿verdad? Convienen en poner en común bienes y servicios y demás, ¿verdad? Si nos damos cuenta, dos o más personas. Veamos el segundo concepto que dice, es la unión de dos o más personas que aportan sus bienes o sus esfuerzos o ambas cosas a la vez para la realización de un fin común lícito. Cuando decimos lícito, seamos, es una actividad legal, ¿verdad? Seamos una actividad que por consiguiente, según la ley, considera que es algo correcto, ¿verdad? Seamos, no es algo que sea incorrecto o ilegal, sino que es algo legal, por eso dice ahí un fin común lícito, ¿verdad? Seamos para realizar algún tipo de actividad mercantil, pero que sea legal, ¿verdad? A eso se refiere cuando dice lícito, que es algo legal. Después dice la sociedad debe celebrarse por escritura pública e inscribirse en el registro respectivo para que pueda actuar como persona jurídica. La sociedad puede ser civil o mercantil. Cuando dice puede actuar como persona jurídica, es simplemente incluso ustedes al momento de que leen lo que es la persona jurídica, ¿verdad? Seamos, un dato muy importante es que puede generar tanto derechos y obligaciones. Si usamos cuando una persona tiene una personalidad jurídica, es una persona jurídica, es porque puede generar tanto derechos y a la misma vez obligaciones, ¿verdad? Seamos, puede generar ese punto de vista, ok. Un socio. Cuando dice aquí socio, dice persona física que en unión de otra u otras constituyen una sociedad mercantil o civil. Persona que es miembro de una sociedad mercantil o civil. Socio que puede ser una persona individual o una persona jurídica. Sencillo, seamos, cuando dice un socio es porque cuando en una empresa haya más de un dueño, ¿verdad? Seamos, ya sean dos, tres, cuatro dueños, ¿verdad? Entonces cada uno es un socio. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tuviesen una empresa, seamos, tuvieran una empresa y un amigo le dicen que van a asociarse o van a crear más capital, entonces el amigo le dice que va a ser socio suyo, ¿verdad? Somos en este caso, pues que ahora ya no solamente la empresa va a ser un solo dueño, sino que ahora van a ser, ahora van a ser dos dueños. Entonces, por consiguiente,
los dos se convierten en socios, ¿verdad? Entonces por eso dice ahí un concepto de lo que es socio. Lo que es el socio capitalista, espero que lo lean, ¿verdad? Socio comanditado, el socio comanditario, esto le vamos a dar un poquito más de enfoque cuando veamos lo que es el ejemplo práctico o más que todo cuando veamos lo que es la sociedad en comandita simple. ¿Sí? Entonces, por el momento, solo quiero que ustedes se vayan familiarizando con esos conceptos, ¿sí? Con lo que es el socio comanditado, el socio comanditario, el socio industrial, ¿verdad? Seamos, es sumamente importante, ahí lo leen. Y posteriormente a ello, entonces aquí viene, incluso adjunté en este archivo, ¿verdad? Para que no se les olvide, ¿verdad? Incluso lo voy a explicar también, o lo expliqué ahí en la plataforma, ¿verdad? O en las instrucciones, pero de igual manera lo estoy colocando aquí para que ustedes puedan leerlo y que no se les vaya a olvidar. Entonces dice, tarea, leer el código de comercio. ¿Sí? Entonces, eso es un dato muy importante. Ahora uno dirá, ¿todo el código de comercio? No, no todo el código de comercio, sino que aquí dice leer el código de comercio en los siguientes artículos. Aquí dice generalidades, del artículo 1 al 58. ¿Sí? Entonces, ese es lo primero que tienen que leer del 1 al 58. Incluso el código de comercio, si ustedes lo tienen físicamente, pues excelente. Pero si un dado caso alguno no tendrá el código de comercio físicamente, ¿verdad? De igual manera, pues les envío o les estoy enviando también el código de forma digital. Entonces aquí está, miren, este archivo también se los voy a enviar. Acá está, miren, el decreto del Congreso número 2-70, que es el código de comercio. Entonces, si vemos esta parte del artículo 1, pero hacemos, se dicen desde el artículo 1 al artículo 58, ¿sí? Como lo coloqué en la tarea, ¿verdad? Hacemos del 1 al 58. Ahora bien, un detalle muy importante, voy a avanzar un poquito acá. Si ustedes pues van a utilizar el digital, pues perfecto, ahí no hay ningún problema. Ustedes tienen que leerlo pues de preferencia, que mejor si ustedes lo tuvieran en físico, ¿verdad? O sea, si tuvieran el código de comercio a la mano, pero si no, pues igual aquí les doy el código de comercio digital. Solo un dato muy importante, el código de comercio tiene una actualización. Este código de comercio digital pues no está actualizado, es un dato muy importante. Si ustedes tienen el código de comercio actualizado o pueden conseguir el código de comercio actualizado, pues mucho mejor. Ahora, si un dado caso no, pues por el momento no es tan relevante, seamos por el momento. Ya más adelante cuando lo necesitemos, pues les voy a dar a la información necesaria para ello. Pero en este momento pues no lo necesitamos tanto, sino que acá, por ejemplo, el artículo 10 del Código de Comercio que dice sociedades mercantiles. Nos menciona, son sociedades organizadas bajo forma mercantil exclusivamente las siguientes. Dice, el número 1 está la sociedad colectiva, el número 2 está la sociedad en comandita simple, el número 3 está la sociedad de responsabilidad limitada, el número 4 es la sociedad anónima y el número 5 es la sociedad en comandita por acciones. El código de comercio actualizado ya nos da un sexto, o en este caso un sexto tipo de sociedad mercantil que se le denomina sociedad de emprendimiento. ¿Sí? Entonces ya el código de comercio actualizado ya nos da un numeral 6 acá y dice la sociedad de emprendimiento. Sí, entonces por eso les mencionaba, si ustedes lo tienen, pues excelente, pero si un dado caso que no, pues vamos, por el momento utilizamos esta. Le vamos a dar un realce ahorita. Ahora pues solamente nos vamos a enfocar en tres tipos de sociedades, ¿sí? En tres nada más por el momento, ¿sí? Entonces, solo para iniciar vamos a enfocarnos en tres tipos de sociedades. La sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Estas tres, las primeras tres tipos de sociedades. A esto le podemos llamar también como sociedades de personas, ¿sí? Seamos, incluso si ustedes tienen ahí un cuaderno donde poder apuntar o algo, entonces a estos tres tipos de sociedades también le podemos llamar sociedades de personas. Más adelante vamos a determinar el por qué, o sea, las sociedades de personas, sociedades de aportaciones, ¿de acuerdo? Entonces,
Como vuelvo a repetir, nos vamos a enfocar en estos tres tipos de sociedades: sociedad colectiva, sociedad en comandita simple y sociedad de responsabilidad limitada. Las tres tienen, podríamos considerar hasta cierto punto, características casi similares, ¿sí? Casi similares, pero de igual manera pues lo vamos a ver eh, así de forma general para que no nos vayamos a perder en este tema. Entonces vean, generalidades tienen que leer nuevamente el Código de Comercio del artículo 1 al 58. Bien, después, si ustedes se dan cuenta acá, tenemos la sociedad colectiva, que dice del 59 al 67, o sea que tienen que leer los artículos del 59 al 67, porque si ustedes ven en esta parte, si vemos el artículo 58, o en este caso el artículo 59, ¿verdad? Que ustedes pues lo van a revisar de igual manera en casa, así despacio. Si se dan cuenta, aquí está, miren, capítulo 3 de la sociedad colectiva. Hacemos aquí inicia a hablar todo lo referente a la sociedad colectiva. Entonces se dan cuenta que dice artículo 59, sociedad colectiva. ¿Sí? Entonces por eso coloqué aquí sociedad colectiva del 59 al 67. Aquí está, miren, artículo 59 que inicia, ¿verdad?, la sociedad colectiva. ¿Y dónde termina? O sea, es del 59 al 67. ¿Sí? Esos son los artículos que habla la sociedad colectiva. Ahora bien, un dato muy importante antes de poder avanzar, ¿verdad? Quiero que podamos leer por lo menos este artículo 59 de qué es una sociedad colectiva. Dice, sociedad colectiva es la que existe bajo una razón social y en la cual todos los socios responden de modo. Y estas tres palabras es sumamente importante y espero que lo investiguen, ¿verdad? Más que todo les estoy diciendo que tienen que investigarlo. Cuando dice que responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, ¿sí? Esas son tres palabras fundamentales o más que todo que caracterizan a este tipo de sociedad. Vuelvo a repetir que necesito que puedan investigar estas tres palabras, ¿sí? Cuando se refiere a subsidiario, ilimitada y solidariamente, ¿de acuerdo? Estas tres palabras, vuelvo a repetir, que son más que todo palabras que caracterizan a la sociedad colectiva, ¿sí? Entonces, lo leen, por favor, la sociedad colectiva del 59 al 67. Ahora bien, también dice sociedad en comandita simple. Inicia del artículo 68 al 77. Veamos, del artículo 68. Entonces dice acá, si se dan cuenta en esta parte, el capítulo 4 dice de la sociedad en comandita simple. Entonces tenemos el artículo 68, sociedad en comandita simple. De igual manera, espero que puedan leer cada uno de los artículos. Quiero que leamos también esta parte, o vamos a leerlo en este momento, ¿verdad? Para que tengamos otro concepto importante. Dice, sociedad en comandita simple es la compuesta por uno o varios socios comanditados. Aquí ya nos encontramos con esta parte que dice socios comanditados, ¿sí? Y que si regresamos, ¿verdad? Quiero que ustedes puedan ver, aquí teníamos un concepto de lo que es socio comanditado. Entonces, ¿en qué momento se aplica este tipo de socio? Hasta en la sociedad en comandita simple. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí el socio comanditado, un concepto, y es lo que nos aparece acá. De uno o varios socios comanditados, dice, que responden en forma. Otra vez aparecen estas tres palabras: subsidiaria, ilimitada y solidaria, ¿sí? De las obligaciones sociales y por uno o varios socios comanditarios. Nuevamente, si nos damos cuenta acá, después del concepto de socios comanditados, está socio comanditario. ¿Sí? Aquí ya nos aparecen los dos conceptos de lo que es un socio comanditado y lo que es un socio comanditario. ¿Sí? Aquí solamente nos dice que está compuesto por comanditados y comanditarios, pero ¿qué son? ¿Verdad? Entonces por eso acá tenemos un concepto de ambos tipos de socios. ¿Sí? Entonces leen esa parte y dice comanditarios que tienen responsabilidad limitada al monto de su aportación. ¿De acuerdo? Entonces, algo muy importante, cuando les daba un énfasis
con respecto a estas tres palabras de subsidiaria, ilimitada y solidaria, estamos hablando específicamente de sus obligaciones. ¿Sí? A eso es lo que nos estamos hablando. Cuando decimos las obligaciones, hacemos esa responsabilidad que tienen los socios cuando crean una empresa. ¿De acuerdo? Entonces, por eso quiero que podamos darle un poquito de énfasis en ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, ahora lo leen más adelante, que considero tal vez darle una explicación correspondiente, ¿verdad? Porque tal vez al momento de leerle, pues ni idea, ¿verdad? Decíamos si es lógico de que pues cuando se lee por primera vez pues surgen varias dudas, pero necesito primero que podamos leerlo para que por lo menos ya tengamos una noción, ¿verdad? Hacemos para que ya lo hayamos leído, entonces ya tengamos dudas específicas sobre eso y así poder resolverlas y dar una explicación más, mucho mejor, ¿verdad? Seamos para que sea más explícito. Entonces, un dato muy importante, ¿sí? Antes que se me olvide y pase esto, dice, las aportaciones no, ¿verdad? Hacemos aquí, dice, no pueden ser representadas por títulos o acciones. ¿Sí? Esto es un dato muy importante en la sociedad comercial simple, incluso también en la sociedad de sociedad colectiva, ¿verdad? Sabemos también tiene esa característica, ¿verdad? Pero vamos a darle este énfasis acá, que las aportaciones no pueden ser representadas por títulos o acciones, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con esto? Simplemente de que el socio o la persona que quiera ingresar, ¿verdad? A esta empresa o a este tipo de sociedad, las aportaciones pues lo tiene que hacer así como de forma física, ¿verdad? Hacemos si digo, bueno, voy a dar 10,000 quetzales en efectivo, entonces doy 10,000 quetzales en efectivo. Digo, bueno, esta es mi aportación y doy los 10,000 quetzales en efectivo, ¿verdad? Ahora si digo, bueno, voy a dar vehículo, voy a dar quizás un lote de computadoras, ¿verdad? Una cantidad determinada de computadoras, o voy a dar mueble, o quizás pueda decir, bueno, yo tengo un edificio o tengo un inmueble, ahí el inmueble voy a darlo y ahí va a estar la instalación de la empresa, ¿verdad? Hacemos, son aportaciones que lo van a hacer con bienes, ¿verdad? Seamos con bienes, ya sea en efectivo y demás. Entonces es un dato muy importante que le debemos de tomar en cuenta. Entonces dice aquí que no puede estar representado por títulos o acciones, ¿sí? Entonces, por favor, lo leen. Y por último, tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. Como lo dije hace un momento, vamos a ver tres tipos de sociedades por ahora. Sociedad colectiva, sociedad en comandita simple y la sociedad de responsabilidad limitada. Ahora bien, de este tipo de sociedad se inicia del artículo 78. Vamos a ver, vamos a buscar el artículo 78. Vuelvo a repetir que lo pueden hacer tranquilamente en casa, ¿verdad? Tenemos aquí capítulo 5 de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad? Es lo que estaba hablando en su momento, sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, vamos a leer el artículo 78, dice sociedad de responsabilidad limitada. Menciona, sociedad de responsabilidad limitada es la compuesta por varios socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. ¿Verdad? Hacemos un dato muy importante, vean, cuando dice que su obligación solo está representado, ¿verdad? Al pago de sus aportaciones, por ejemplo, si cada socio tenga una aportación de 100,000, ¿verdad? Imaginémonos que cada socio tenga una aportación de 100,000. Entonces, por ejemplo, yo sea un socio y aporté 100,000 quetzales a la empresa, ¿verdad? Seamos, soy un socio, tengo 100,000 quetzales en esa empresa y entonces mi responsabilidad solo se limita a esa aportación. Si un dado caso, por X razón, ¿verdad? Somos la empresa vaya a la quiebra y al final pues tenga que cerrarse, ¿verdad? Y si logro recuperar más de algo, pues mucho mejor, ¿verdad? Pero puede existir la probabilidad de que no, de que los socios pues no logremos recuperar nada, ¿verdad? Porque se fue a la quiebra. Entonces pierdo los 100,000, ¿verdad? Hacemos, pierdo los 100,000 y nada más. No va a afectar ni mi patrimonio, no va a afectar ni mis bienes personales, ¿verdad? Nada, sino que simplemente di los 100,000, por X razón pues se fue a la quiebra, perdí 100,000 y nada más, ¿verdad? A eso se refiere cuando menciona que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Después dice, por las obligaciones sociales responde únicamente el patrimonio de la sociedad. Cuando dice el patrimonio de la sociedad, se refiere al capital en sí que tiene la sociedad. Imaginémonos que fueran
una sociedad de responsabilidad limitada y cada uno haya dado 100.000 quetzales, ¿sí? E imaginémonos que sean 5 socios. Si son 5 socios y 100.000 cada uno, entonces el patrimonio de la sociedad sería 500.000 quetzales, ¿verdad? Son 5 socios y 100.000 quetzales cada uno, entonces sería 500.000 quetzales del patrimonio de la sociedad, ¿sí? Si decimos un patrimonio personal o particular, ¿verdad? O un capital por socio, pues sería 100.000, ¿verdad? 100.000 quetzales. Pero si es el patrimonio de la sociedad, son los 500.000, o sea, la suma del capital de cada uno, de todos los socios, ¿sí? Después dice, y en su caso, la suma que a más de las aportaciones convenga en la escritura social. Sí, o sea, si en un dado caso se ha dado alguna aportación adicional que lo establezca la escritura social, pues eso es el patrimonio de la sociedad. Después dice, el capital está dividido en aportaciones que no podrán incorporarse a títulos de ninguna naturaleza, ni denominarse acciones. ¿Qué quiere decir? Que el patrimonio o el capital de la sociedad no puede estar representado por acciones, ¿sí? Sino que simplemente son bienes, ¿sí? No tiene que estar representado por acciones. Para eso de las acciones, pues están el otro tipo de sociedades. Digamos, está la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Pero en este punto, o como vuelvo a repetir, en estos tres tipos de sociedades, su capital no puede estar representado por acciones, ¿de acuerdo? Entonces, es un punto muy importante. Vuelvo a repetir. Los tres tipos de sociedad, voy a repetirlo acá, vean, aquí aparece. La sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la sociedad de responsabilidad limitada, su capital no puede estar representada por acciones, ¿sí? Si es que la empresa quiere representarlo por acciones, pues ya tendría que crear, o mejor dicho, cambiar su tipo de sociedad, ¿verdad? Entonces diría, mejor cambiémoslo a una sociedad anónima, ¿verdad? Entonces ya una sociedad anónima, pues ahí sí, su capital tendría que estar representado por acciones, ¿sí? Pero aquí no. Aquí su capital está representado por las aportaciones que realicen cada uno de los socios, obviamente hablando de bienes, derechos, obligaciones y demás, ¿verdad? Pero no puede estar representado por acciones, ¿sí? Vuelvo a repetir, su capital no debe y no puede estar representado por acciones, ¿de acuerdo? Y por último, solo para determinar este tipo de sociedad, dice número de los socios. Y este es un dato muy importante y espero que no se les olvide. Al artículo 79 dice que el número de los socios no podrá exceder de 20. ¿Qué quiere decir? O sea, que el límite de socios que puede haber en este tipo de sociedad de responsabilidad limitada solamente pueden ser hasta un máximo de 20 socios. No pueden ser más, ¿sí? O sea, puede tener 2, 3, 4, 5, 10, 15, hasta 20. No puede exceder, ¿sí? Entonces, esta es una de las características de la sociedad de responsabilidad limitada. Espero que lo tomen en cuenta, ¿sí? De que solamente puede ser hasta 20. Y vuelvo a repetir, dice el número de los socios no podrá exceder de 20, ¿sí? O sea, no puede ser un máximo de 20. Ahí leen los otros artículos, por favor. Entonces es del 78 al 85. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se dan cuenta, inicié desde el artículo 1 de generalidades del Código de Comercio, ¿sí? El artículo 10 es un artículo muy importante donde dice los tipos de sociedades, que ya lo vimos hace un momento. Entonces, van a leer ustedes, tienen que leer del artículo 1 al 85, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, aquí estamos llevando un correlativo del 1 al 58. Después aquí aparece el 59 al 67. Pues aquí aparece el 68 al 77 y aquí aparece el 78 al 85. ¿Qué quiere decir? Que van a leer del 1 al 85. Entonces van a leer 85 artículos, ¿sí? Por favor, léanlo. No son tan largos, ¿sí? O sea, los artículos no son tan largos, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, léanlo. Ahora bien, acá hay una nota, ¿sí? Dice, 1. Después de leer los artículos anteriores, con referencia a los artículos del 1 al 58, explicar
¿Qué artículos le llamó la atención y por qué considera que sean importantes? ¿A qué se refiere con esto? Vean, cuando dice aquí, después de que ustedes lean estos primeros 58 artículos, quiero que ustedes busquen o que ustedes me comenten o expliquen y elijan algunos artículos, ¿sí? Algunos artículos que ustedes consideran sumamente importantes, ¿verdad? Seamos, yo les puedo dar algún ejemplo, por ejemplo, para la redundancia, ¿verdad? Vamos a ver. Estoy en su casa, ¿verdad? Entonces vengo, ¿verdad? Estoy leyendo los artículos y me topé con el artículo 10, ¿verdad? Considero, ok, entonces vean, el artículo 10 no lo puedo dejar a un lado. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo qué tipo de sociedades existen, ¿verdad? Entonces puedo decir un ejemplo, entonces voy a explicar el artículo 10, ok, entonces voy a escribir en mi hoja, ¿verdad? Entonces coloco, bueno, el artículo 10 del Código de Comercio nos habla referente a los tipos de sociedades mercantiles que existen en el país. Entre ellos están, por ejemplo, la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y demás, ¿verdad? Seamos ustedes pues van colocando cada uno. Entonces, para mí sería un artículo sumamente importante, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, se me ocurre, o sea, artículo 11 dice cónyuges comerciantes. Bueno, yo digo, bueno, no es tan, para mi criterio no es tan importante. Bueno, entonces mejor elijo otro artículo, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Verdad? Decíamos, por ejemplo, aquí dice artículo 12, bancos, aseguradoras y análogas. ¿Verdad? Entonces, leyendo esto te dice, bueno, aquí yo considero que este artículo es sumamente importante. Entonces voy a escribir, bueno, según el artículo 12 habla sobre los bancos y es sobre tal y tal y tal cosa. ¿Verdad? Entonces, a eso me refiero. Cuando elegir algunos artículos que según su propio criterio, ¿verdad? El criterio de cada uno sea importante. Bien. Ahora bien, alguno dirá, bueno, ¿y cuántos artículos? Y si uno dice, porque puede existir la probabilidad, ¿verdad? Hacemos de que uno dice, bueno, yo considero que solamente hay un artículo importante, así que solo uno hago, ¿verdad? Porque, bueno, como considero criterio cada uno. No, ¿verdad? Hacemos, hay que ser un poquito, como les dijera, un poquito analíticos, ¿verdad? Seamos, hay que ampliar un poquito nuestro criterio. ¿Sí? O seamos el hecho de que me dicen que solamente algunos artículos específicos y solo elijo uno o dos, ¿verdad? Porque para mí es importante. No, seamos, por lo menos establecer artículos que sean sumamente importantes a su criterio y para no caer en complicaciones, ¿verdad? Seamos, va a estar la instrucción también, pero por lo menos que sea un mínimo unos 15 artículos, ¿sí? Seamos que ustedes puedan explicar por lo menos mínimo 15 artículos. ¿Sí? Mínimo. Ahora bien, si uno dice, bueno, yo encontré 15, hasta incluso considero que también este es importante, entonces encontré 20, ¿verdad? Seamos uno dirá, bueno, yo hice 20, excelente, ¿verdad? Seamos mucho mejor, ¿verdad? Pero ¿a qué voy con eso? Seamos de que al momento de colocar 20 artículos no significa de que voy a colocar, bueno, por ejemplo, um, vengo acá y coloco, por ejemplo, vamos a ver, volvamos al artículo 10 que explicaba hace un momento. Por ejemplo, artículo 10. Y solamente vengo y coloco artículo 10, sociedades mercantiles y empiezo a copiar literalmente. No, ¿verdad? Seamos, vuelvo a repetir que lo que quiero es explicación, como lo dije hace un momento. Seamos, dije, bueno, según el artículo 10 del Código de Comercio nos habla sobre las sociedades mercantiles que existen en el país, de las cuales las importantes o en este caso según el artículo nos menciona los siguientes tipos de sociedades, ¿verdad? Y escribo los tipos de sociedades, ¿verdad? Entonces, como vuelvo a repetir, tampoco que sea literal, sino que poder colocar por lo menos unas cuantas de sus propias palabras, ¿verdad? Para poder estar explicando una parte de eso, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, mínimo 15 artículos, ¿sí? Eligen 15 artículos del 1 al 58, ¿sí? Ese es lo primero. Por eso dice aquí 1, del 1 al 58 y explicar qué artículos le llamó la atención y por qué considera que sean importantes. Entonces, me llamó la atención este artículo y tal cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque considero que el estudiante o el profesional necesita conocer los tipos de sociedades que existen en el país. Por ejemplo, si estoy hablando del artículo 10, ¿verdad? O seamos,
como mencionaba. O sea, digo, bueno, ¿por qué es importante? Porque considero que el profesional, tanto como contador o cualquier persona, debe de conocer, y es importante que deba de conocer los tipos de sociedades que pueda existir en el país. De igual manera, para que tenga la opción de poder elegir qué tipo de sociedad se acomode o se acople más a sus necesidades, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, como por ejemplo, ¿verdad? Seamos, si nosotros como profesionales, ¿verdad? Seamos en un grupo de personas o que van a crear su empresa y sean 30 personas, ¿verdad? Y nos dicen, bueno, queremos crear una sociedad y estábamos pensando de la sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, les diga, ¿verdad? Seamos, ¿y cuántos socios son? Somos 30, ¿verdad? No, entonces la sociedad de responsabilidad limitada no se puede, podríamos decirles. ¿Y por qué? Porque simplemente en este caso que la sociedad de responsabilidad limitada solo acepta hasta un máximo de 20 socios, ¿verdad? Y ustedes son 30, entonces no pueden optar ese tipo de sociedad. Miren, mejor les recomiendo la sociedad en comandita simple, por ejemplo, ¿verdad? Seamos un dado caso, se van a dividir en dos tipos de sociedades, ¿verdad? Y así, entonces a ese punto vamos, ¿de acuerdo? Igual, pues todo es un poquito más complejo, es un poquito más amplio, ¿verdad? Pero lo estamos viendo a grandes rasgos, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver desde ese punto de vista. Bien, el artículo 2, aquí la nota 2 dice, realizar un resumen de las características que tienen los tres tipos de sociedades, ¿sí? Entonces dice aquí, vuelvo a repetir, realizar un resumen de las características que tienen los tres tipos de sociedades. Incluso volví a repetir aquí cuáles son: colectiva, en comandita simple y de responsabilidad limitada, ¿sí? Entonces necesito, en este caso, cuando terminen de leer estas tres, busquen cuál es la característica de cada uno, ¿sí? De la sociedad colectiva, de la sociedad en comandita simple, de la sociedad en comandita, de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Entonces, busquen las características. Dice que realizar un resumen de las características que tienen los tres tipos de sociedades, ¿sí? Entonces, eso ya seguiría una segunda parte. Entonces, primero, leen los artículos del 1 al 85. Después, ven cuáles son los artículos que les llamó la atención, lo explican y por qué les llamó la atención o por qué consideran que son muy importantes. Después, realiza un resumen de las características que tienen los tres tipos de sociedades, porque cada uno tiene su propia característica, ¿sí? Es un dato muy importante. Vuelvo a repetir que cada uno tiene su propia característica, ¿sí? Entonces, ven esa parte, buscan las características de cada uno y lo van anotando de igual manera, ¿sí? Por favor. Entonces, eso sería con respecto a este documento. Tenemos aquí el código de comercio que se los voy a dar, se los voy a mandar, ¿sí? Ustedes ya lo van a poder descargar. Y posteriormente tenemos lo que son, vamos a hacer esta parte. De igual manera les envío lo que es el documento, está en PDF, hacemos es el texto que estoy manejando por ahora, ¿verdad? Son más que todo algunos conceptos que he tomado, ¿sí? Aquí está el autor, ¿verdad? No hay ningún plagio, sino que acá les doy el autor, ¿verdad? Se lo estoy escaneando para que ustedes lo puedan leer. Solo son algunas hojas que necesitaba que ustedes puedan leer y ver, ¿verdad? Aquí. Enfoquémonos en esta primera página hasta en, en estos casi últimos artículos, ¿sí? Cuando dice aquí el Código de Comercio de Guatemala, en su artículo 10, dice que al respecto, son sociedades organizadas bajo forma mercantil exclusivamente las siguientes. Veamos aquí, ya nos dice otra vez el artículo 10, la sociedad colectiva, sociedad comandita simple y demás, ¿verdad? Lo consideré necesario porque aquí dice inscripción de las sociedades mercantiles en el registro mercantil. Aquí nos dice el artículo 334 del Código de Comercio. Ahí lo leen, por favor. Requisitos legales que deben llenar una sociedad mercantil para inscribirse en el registro mercantil. ¿Sí? Aquí nos da los requisitos en el que deben de llevar, ¿sí? Las observaciones,
Y algo muy importante que dice acá, requisitos que deben llenar los contribuyentes y responsables para inscribirse en la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Sí? Entonces aquí nos da otros requisitos que lo consideren necesario. Y aquí un último requisito, dice requisitos que deben llenar un comerciante para inscribirse en el régimen de seguridad social. Bueno, aquí habla sobre la seguridad social, ¿verdad? Seamos, es un dato que consideré importante, ¿verdad? Espero que lo puedan leer para tener esa información. Vuelvo a repetir, en esta primera página, por lo menos enfoquémonos en lo último, ¿sí? En esta parte que está acá, en lo último, ¿sí? Tal vez en lo anterior casi no tanto, ¿sí? Por lo menos desde acá, miren, desde acá, empiecen a leer. Lo primero o lo que está antes, tal vez no tanto, sino que desde esa parte, ¿sí? Entonces, eh, lo leen desde acá, miren, y el resto que sigue más adelante, ¿sí? Entonces, estos son los archivos que yo les voy a mandar en un sentido teórico. Vuelvo a repetir, la parte que estoy explicando ahorita es lo teórico, ¿sí? Por favor, ahí lo leen. Eh, Ahora bien, alguno dirá, bueno, ¿cómo lo realizamos, cómo lo entregamos y demás? Vean pues, eh, leen el código de comercio, ¿sí? Leen el código de comercio, hacen la tarea que les estoy dando acá, en este documento, ¿verdad? Vamos, acá está. Hacen la tarea. Ahora bien, ¿dónde? Uno puede decir, bueno, en el cuaderno, en hojas, o qué, o cómo, ¿verdad? Entonces, vean. De preferencia en hojas, ¿sí? Quiero que lo hagan en hojas, a mano, ¿verdad? Seamos que lo hagan a mano, coloquen, por favor, en cada una de las hojas, en la parte superior de sus hojas, quiero que coloquen su nombre y su clave. No quiero corrector que tenga en sus hojas su nombre, ¿verdad? Hacemos en la parte superior. Imaginemos, tenemos una hoja, ¿verdad? Una hoja en blanco. Voy a abrir aquí un documento de Word. Sí, entonces imaginémonos que obviamente ustedes lo van a hacer a mano, ¿verdad? Pero consideremos de que acá está su página, su primera página, y ustedes colocan su nombre, ¿verdad? Hacemos, por ejemplo, eh, ¿verdad? Hacemos, por ejemplo, colocan su nombre, ¿verdad? El nombre de ustedes. O sea, aquí solo es un ejemplo que les estoy dando. Entonces, colocan su nombre y colocan su clave, ¿sí? Clave, se me ocurre... ustedes ya colocarán su clave 1, 2 o lo que sea, ¿verdad? Yo coloco aquí clave 0, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, clave 0. Y así hacen en todas las hojas, ¿sí? Hacemos primera hoja, coloco mi nombre y clave, ¿verdad? Entonces, sí, empiezo a llenar, empiezo a escribir todo lo referente a lo que eh, tengo que hacer, ¿sí? A mano, por favor, ¿sí? Que sea a mano, ¿de acuerdo? Digamos, no hay uno puede decir, ¿y cuánto es el límite? No, no hay un límite. Por ejemplo, los artículos, recuerden que tienen que, aquí ya lo expliqué anteriormente, ¿verdad? Si lo vuelvo a explicar, pues el tiempo se nos va más. Entonces, ya la explicación fue dada, ¿verdad? Entonces, realizan todo eso. Entonces, esta fue mi primera hoja, ¿verdad? Entonces, coloco mi primera hoja. Ahora bien, acá, cuando terminan la hoja, quiero que acá abajo se me da. Ustedes tienen su hoja, por ejemplo, que acá en la parte inferior, ¿verdad? En la parte media, por ejemplo, coloquen página, página 1, ¿sí? Terminan esta hoja, va. Imaginemos que ya iniciaron la segunda hoja, colocan página 2, ¿sí? Después página 3 y en un dado caso realizan varias páginas, ¿sí? Obviamente, vuelvo a repetir, ustedes lo van a hacer a mano, ¿de acuerdo? Entonces coloca aquí página 1, página 2, página 3 o lo que sea, ¿de acuerdo? Y en todas las hojas tienen que colocar su nombre, ¿sí? Vuelvo a repetir, aquí en la parte superior colocan su nombre y su clave a todas las hojas que utilicen, ¿de acuerdo? Entonces lo hacen en hojas, tamaño carta, así en una hoja en blanco, ¿verdad? Tamaño carta. Y posteriormente, pues si tienen la posibilidad, lo escanean. ¿Sí? Si alguno tiene la posibilidad de escanearlo, entonces perfecto, ¿verdad? Lo escanean y me lo mandan. Ahora bien, si algún dado caso alguien dice, bueno, sí tengo hojas, pero no tengo escaneo, va, entonces considero que por lo menos tendrán un teléfono celular, ¿verdad? O sea, considero, ¿verdad? Por lo menos sacarle la foto, ¿verdad? Sacarle la foto a cada una de las hojas que haya
utilizado, ¿verdad? Y me lo manda, ¿sí? Entonces, como ahí en la página, pues va a estar abierto para que ustedes me lo manden y para que de igual manera, pues yo les pueda dar la calificación correspondiente, ¿sí? Por favor. Eh, entonces, ahora bien, si alguno dirá, bueno, no tengo, la verdad, por la situación, es que no tengo hojas en blanco, ¿verdad? Uno puede decir así, va, entonces lo puede realizar en el cuaderno. Ahora bien, si lo hace en el cuaderno, las mismas, eh, las mismas instrucciones, ¿sí? En todas las páginas de su cuaderno que vaya a utilizar, coloca su nombre, su clave y el número de página, ¿sí? Acá, página, ¿sí? Como mencioné hace un momento, página 1, 2, 3, 4, o el que vaya a utilizar, ¿sí? Sí, ese es su cuaderno. De igual manera, su cuaderno, si puede, lo escanea. Ahí si no, entonces le saca foto y me lo manda, ¿sí? Por favor. Es a mano, ¿sí? Por favor, es a mano, ¿de acuerdo? Entonces, espero que lo puedan realizar, ¿de acuerdo? Este es el primer video que les estoy enviando con respecto a lo teórico. Son dos videos que les voy a enviar. Este es el primero. Entonces ya el segundo que ustedes van a verlo también, ya es el ejemplo práctico, ¿sí? Entonces quiero que puedan descargar los dos videos, ¿sí? Entonces va a estar en YouTube, entonces lo descargan y posteriormente descargan el segundo. Son dos videos, todos los dos videos van a estar habilitados en ese momento. ¿Sí? La próxima semana nos han dado plazo del día jueves de la próxima semana, ¿verdad? Entonces, para que lo puedan estar descargando. Sí, eso va a estar habilitado. Yo considero si logro el día miércoles ya subirlo, pero si en dado caso no, entonces sería el jueves, que sería el 16 de abril, ¿verdad? Hacemos ya este jueves 16 de abril. O sea, usted ya considero que el día de hoy, pues ya sería 16 de abril que ustedes ya lo estén viendo, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, eh, ven esa de tarea. De igual manera, por cualquier duda, me pueden enviar un mensaje al correo para poder solucionar, ¿sí? Siempre y cuando que sea una duda muy concreta, ¿verdad? O sea, no quiero que por cositas que quizás no sea alguna duda eh, muy compleja, ¿verdad? Seamos, pero de igual manera. Y sea como sea, pues estamos para resolver dudas. Entonces, cualquier duda, por favor, eh, me envían a correo, ¿sí? Entonces, termino este video con lo que es la parte teórica, ¿verdad? De igual manera, más adelante, pues vamos a explicar otros detalles más, pero esto es lo esencial, ¿sí? Por favor, leen cada uno de los conceptos que hemos dado, ¿sí? Por favor.